Muy buenas noches, hermanos, amigos que están ya preparados para que nos gocemos ante la presencia del Señor con este servicio. Voy a leer la lectura bíblica donde voy a estar predicando en esta noche. La voy a leer, vamos a orar, vamos a encomendar lo que hagamos para honra y gloria del Señor. Y que sea el Señor bendiciendo a cada uno en sus hogares, donde quiera que nos escuchen, en Centroamérica o en cualquier otro lugar donde nos vayan a escuchar. La lectura de ahora la vamos a tener en Efesios, capítulo 1, verso 3 en adelante. Gloria a Dios. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la letra dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vamos a orar, preparen sus corazones. Padre, en el nombre de Jesucristo venimos ante ti, adorándote, Señor amado, y bendiciendo tu santo y bendito nombre. Venimos ante tu presencia en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, suplicando que tu gracia, tu misericordia, tu amor, Señor amado, sea con cada uno de los que van a estar, Señor, viendo este programa, donde estén, Señor, que sientan esa unción del Espíritu Santo en sus corazones. Señor, en tus manos encomendamos este servicio. La honra y la gloria, Señor, son para ti. Te adoramos y te bendecimos. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bendito Dios, aleluya. Te adoramos, Padre, porque tú mereces honra y gloria. Pues vamos a iniciar con el mensaje de esta noche y vamos a pensar sobre un tema muy importante, el cual es el motivo por el cual debemos adorar a Dios. El motivo por el cual debemos adorar a Dios. Algo muy importante. Cuando nosotros buscamos adorar, agradecer, reconocer el favor de alguien, eso se llama agradecimiento. Entonces, para tener ese noble sentimiento en nuestro corazón, que es el agradecimiento, toda persona tiene que haber recibido en algún momento un favor, una ayuda de alguien o un regalo. Y eso es lo que motiva al ser humano a guardar ese sentimiento noble que es el agradecimiento. Pues, ¿por qué quise comenzar con esto? Porque Pablo en esta ocasión, escribiendo a los de Éfeso, él inicia ya la carta directamente hacia ellos con estas palabras. Bendito, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gloria a Dios. Por lo tanto, algo está pasando allí porque les están poniendo otro versículo, Efesios 2, no, es 1:3. 1:3. Entonces, así dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él comienza adorando, él comienza exaltando, él comienza agradeciéndole a Dios por lo que Él le ha dado a su pueblo, a sus hijos,
a aquellos que habían depositado su confianza en Él. Cuando dice en los lugares celestiales, está hablando del futuro para el cual Dios había hecho a la raza humana, y en esta ocasión hablaba a aquellos que habían elegido pasar a ser parte de ese futuro y de ese propósito de Dios que era para toda la humanidad. Por lo tanto, por sus planes futuros en lugares celestiales, según nos dice este verso. Ahora, por la confianza en Cristo, según nos dice este mismo versículo, donde dice en los lugares celestiales en Cristo. Estos planes futuros que Dios tenía para aquellos que creían en Él, estos mismos planes los había tenido desde antes de la fundación del mundo, antes del principio de los tiempos. El propósito de Dios había sido para la humanidad lugares celestiales, que su pueblo un día estuviera eternamente con Él, que aquellos que Él había formado estuvieran un día con Él. Entonces, vemos nosotros que según el plan y propósito de Dios, desde antes de la eternidad, según nos dice el verso 4 y el 5, que dice así, verso 4 y 5, nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vamos a quedarnos un momentito allí. O sea, el propósito de Dios para su creación, la raza humana, había sido como dice la Escritura, según la voluntad, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Él nos había escogido con el propósito de que nosotros viviéramos eternamente en comunión con Él. Ese había sido su propósito. Y con esa intención hizo al ser humano. Bueno, el verso 5 nos dice, en amor, fuimos formados con amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, podrán decir por qué se está saltando algunas partes, pero es que hay algo acá que me llena de gozo y que voy a tratar de que ustedes también lo entiendan. Según el plan y propósito de Dios desde antes de la eternidad, como ya leímos en estos versículos, nosotros vemos que el propósito de Dios no era nada malo ni nada negativo para el ser humano, sino al contrario, su propósito era que gozáramos de una comunión perpetua con Él. Pero nosotros, fíjese bien, entendemos que algo se había perdido. El ser humano prácticamente, por su desobediencia, como ustedes ya lo saben, se separó, pero de Dios. Entonces, la voluntad de Dios no era eso. No era eso. El punto que vamos a comenzar a ver y que quiero que vayan ya pensando en esto es que si Dios quería la comunión con su creación, pero comenzamos a ver desde el principio que Él estaba dejando una opción. La opción era que su creación se decidiera por sí misma a obedecer a Dios. Y recordemos que a los primeros hombres les dijo, les habló de las promesas, le habló de sus propósitos, pero les dijo, solamente no tienen que comer de este árbol, porque el día que eso suceda, ustedes van a morir. Instantáneamente no estaba hablando del plan de que comiendo aquel fruto iban a caer. No. Iban a morir espiritualmente.
iba a haber una separación entre ellos y Dios, porque la desobediencia es pecado. Entonces, vamos a ver nosotros que el propósito de Dios, volviendo al verso 4, el propósito de Dios era crear un pueblo, dice acá, santo y sin mancha. Un pueblo santo y sin mancha. Porque Dios es santo. Y Él no tiene ninguna relación con el pecado. Entonces el propósito para su creación es que se decidieran a ser santos para Dios, a no manchar su conciencia. Por eso dice el verso, santos y sin mancha. Ahora, cuando nosotros llegamos a ese punto, nosotros vamos a ver que el hombre fracasó. El hombre fracasó por su desobediencia, por su curiosidad hacia el pecado, hacia lo que Dios les había dicho, no van a hacer esto. ¿Era voluntario? ¿No era ley? No era ley, simplemente les advirtió, si hacen esto, entonces ustedes van a perder. Y vemos que fracasó la raza humana. Ya prácticamente el hombre fracasado, fíjese bien, ya no hubo un método o forma humana que pudiera reconciliar al hombre desde el fracaso de nuestros antecesores, de los primeros seres humanos que existieron. Por ese fracaso, de ahí en adelante, el hombre no pudo encontrar esa reconciliación con Dios, no pudo recuperar esa comunión perdida con Dios, porque la raza humana fue contaminada por la desobediencia. Entonces, no habiendo una forma humana que pudiera reconciliar al hombre con Dios, se perdió el propósito de Dios, aparentemente se perdió el propósito de Dios. El propósito de Dios había sido lo que nos dice Isaías 43, verso 7. ¿Con qué propósito Dios nos había a nosotros creado? Entonces, cuando nosotros encontramos eso, dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice, para gloria de Dios. Pero para que fueran la gloria de Dios, tenían que ser, como ya leímos en los versículos anteriores, sin mancha, sin pecado alguno, santos, santos, porque Dios es santo. Y para vivir con Dios, en comunión con Él, es de vivir, como dice acá, guardando santidad a Jehová. Bueno, desde ese momento, fíjese bien, se pierde el propósito aparentemente de Dios. Encontramos otro verso en el Salmo 100 y versos 2 y 3, en el Salmo 100, encontramos otros versos muy preciosos, en donde nos habla del propósito de Dios, nos habla de lo que Dios quería con la raza humana. Mire, para que le sirviéramos, lo alabáramos, y dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. El verso 3, mire lo que dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos,
y ovejas de su prado. Mire qué bonito lo que Dios quería con nosotros. Y mire qué bonito lo que nos pide que nosotros reconozcamos, que no existimos por nosotros mismos. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Precioso. Pero el hombre, con su desobediencia, se apartó de Dios. Pasaron siglos en que encontramos nosotros que ya no hubo método o forma humana en que el hombre pudiera reconciliarse con Dios. Y en ese tiempo que pasó, hubieron diferentes, fíjese bien, diferentes dispensaciones. Estuvo la dispensación de la inocencia en que vivió Adán y Eva. Luego, después de eso, pasaron 5 dispensaciones más, en lo que el hombre buscó la forma, o Dios quiso o quería que el hombre encontrara una forma de poderse reconciliar con él. Después de eso vino la dispensación de la conciencia. Fíjese bien, cosa que aún ahora muchos quieren servir a Dios conforme a sus propios pensamientos o sentimientos. Y cuando hubo esa dispensación que el hombre que si podía servir o buscar el reconcilio con Dios por sus propios métodos, su propia conciencia, no se pudo, fracasó. O sea que el hombre no tiene el poder para hacer por sí mismo o lograr por sí mismo reconciliarse con Dios, no importa lo que haga. Después vino otra dispensación que es la del gobierno humano. Desde entonces existen los gobiernos. La dispensación del gobierno humano. Cuando en el tiempo de los jueces dictaban qué es lo que era bueno y qué es lo que era malo y que tenían que obedecer porque, etcétera. Pero malas noticias, tampoco esa dispensación pudo reconciliar al hombre con Dios. El hombre no pudo hacer nada para reconciliarse con Dios. Luego vino otra todavía, no voy a entrar mucho en estas dispensaciones porque tenemos que avanzar. Si quieren información, ya saben, llámenme y yo con todo gusto platico con ustedes. Luego vino la dispensación de la promesa. En la promesa, el hombre podía caminar de acuerdo con Dios, de acuerdo a lo que él había prometido. Comenzando por Abraham, que Dios le promete que iba a ser de él por su obediencia y por su fe, una descendencia para él, como dice, como las arenas del mar. Pero aún así, fracasaron. Bueno, vino otra, a la cual también en estos tiempos el pueblo que no debería está tratando de guardar ciertos preceptos que la penúltima dispensación, o sea, la última anterior a la que estamos viviendo nosotros, era la dispensación de la ley. Pero encontramos, para no desviarnos mucho, que la Escritura dice que por la ley, en Romanos lo dice, por la ley ninguno fue salvo. Ninguno fue salvo. La ley fue prácticamente incapaz de justificar al ser humano con Dios. Pero vemos algo muy importante, que nuestro Dios es soberano. Y sus propósitos, sus planes, se van a cumplir. Todas las dispensaciones que hubieron
simplemente sirvieron para que nosotros entendiéramos que los planes de Dios se van a cumplir, pero a su forma, conforme Él dice. Por ideas humanas, como en la dispensación del hombre, es imposible que el hombre se reconcilie con Dios. Formas humanas como por buenas obras, enseñan algunos que por buenas obras. La Escritura nos dice también en Efesios, en este libro precioso que nosotros leemos, que no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se gloríe. O sea, el hombre piensa que haciendo esto, haciendo lo otro, no, esa dispensación de la forma humana no sirvió de nada. Bueno, ahora nosotros estamos viviendo la dispensación de la gracia. Ahora, ¿qué es gracia? ¿Qué es gracia? Gracia, de acuerdo al griego, viene la palabra charis, que significa favor, bendición, bondad. Y yo le añadí, como comúnmente los cristianos creemos y tomamos, un regalo, gracia, bendita gracia. Lo cual significa, como ya dije, de esa palabra, un favor, bendición o bondad. Favor grande. Favor grande. Favor abundante. Que significa, por eso nosotros los cristianos tomamos esto como regalo de Dios. Algo que nosotros no merecíamos. En esa dispensación nosotros estamos ahora. Como dije anteriormente, el propósito, el cual era, regresamos al verso 6 de Efesios, al verso 4, perdón, donde dice que el propósito de Dios se iba a cumplir. Él quería una raza sin mancha, una raza santa. Y lo vemos en la segunda parte del versículo 4, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No se pudo, ni aún en el tiempo de la inocencia. Ni aún en el tiempo de la inocencia. ¿Saben que los niños tienen su tiempo de gracia también? Miren, en la justicia de Dios, si un niño muere, está viviendo su tiempo de gracia y a él no se inculpa de pecado. Nosotros nos pasamos cuando Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Es más, también dijo, en esa misma parte donde dice esto, también dijo, cualquiera que no se hiciere como un niño, no podrá ver el reino de los cielos. Por lo tanto, los niños viven su tiempo de gracia. Aunque los padres en su ignorancia, no le podríamos llamar de otra forma, a los niños apenas comienzan a hablar y lo primero que le enseñan muchos es a decir una mala expresión. Lo primero que les enseñan muchas veces es a que sean malcriados con sus padres. Los niños le dan cachetadas a los padres y los padres se ríen, le celebran. Los niños hacen cosas que no están bien, pero no es culpa de ellos, es culpa de los padres. Pero ellos están en su tiempo de gracia, porque la Escritura es clara, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, pero Dios quiere un pueblo santo y sin mancha, y ese es su propósito, y Él prometió
dar solución a ese problema en que el hombre había entrado por voluntad propia, desobediencia a Dios, haber entrado en pecado. Entonces, vemos nosotros, mis hermanos amados, que en su grande misericordia, nosotros, fíjese bien, vemos que según el plan de Dios, en el verso 5, que era desde la eternidad, dice que nosotros, la raza humana, no nosotros los que estamos sentados acá, no nosotros que creemos que somos los únicos, no. La raza humana había sido predestinada desde el principio de los tiempos, desde antes de la eternidad, para ser un pueblo santo, sin mancha. Los tiempos o las dispensaciones que vivieron nos comprobaron de que el hombre, aún por sí mismo, no pudo cumplir con el propósito de Dios y por esa razón fracasó. Pero, ¿fracasó Dios? No, no fracasó Dios. Lo había vencido el enemigo, truncó los propósitos de Dios, Satanás el diablo allá en el jardín del Edén. No. Simplemente, se estaba marcando una pauta futura. Fíjese bien, Dios promete redención y promete la forma de cómo iba a redimir al pueblo, en la cual el pueblo mismo, aquellos que quisieran recuperar su comunión con Dios, tenían que hacer y buscar la solución que Dios en su grande amor, en su grande misericordia, iba a proveer. Bueno, me dicen, pero ¿por qué está hablando, no dice de la otra dispensación que falta? Porque esa dispensación por ahorita no nos corresponde a nosotros. Va a ser la dispensación del milenio. Yo sé que ustedes escuchan por ahí porque muchos andan diciendo y hablando del milenio, unos dicen que ya lo estamos viviendo, ni a la luz de las escrituras podríamos tener una prueba de que ya lo estamos viviendo. Falta poco, eso sí, podría faltar muy poco, pero ese es otro tema. Entonces, Dios en su soberanía, fíjese bien, Dios en su soberanía va a cumplir su voluntad, esa voluntad que está marcada ahí. En amor, habiéndonos predestinado desde antes para ser adoptados hijos suyos. Ahora ya no está diciendo un pueblo, está diciendo hijos suyos por medio de Jesucristo, que fue la provisión, fue el medio que Dios había prometido desde el Génesis, cuando sacó del Edén a aquellos humanos que habían fracasado, prometió que de la descendencia de la mujer iba a venir el Redentor de la humanidad. Claro, milenios, siglos después. Entonces, iba a venir por medio de Jesucristo. Y como dice su palabra, según el puro afecto de su voluntad, porque Él iba a cumplir con su voluntad. Su voluntad se iba a llevar a cabo. Él iba a tener un pueblo que le amara, un pueblo santo, un pueblo que lo adorara. Repetitivo puede oírse. El hombre por sí mismo no pudo, ni método alguno le pudo ayudar. Quedó comprobado. Pero en Jesucristo íbamos a ver algo maravilloso, que para que Dios cumpliera su propósito de tener un pueblo redimido, un pueblo santo, era necesario sí que fuera santificado, pero no por sus propios métodos, sino por la santidad de alguien más. Que fuera redimido,
¿Sabe que me gustó esa palabra redimido? Y en esa palabra de redención es algo parecido a esto. Cuando alguien va a aquí le dicen pawn shop, allá le dicen casa de empeño en nuestras tierras en Latinoamérica, casa de empeño. Cuando usted lleva una joya o algo a un lugar de esos y lo lleva y le dan un dinero a cambio de eso, si usted en el plazo que le dan no va y paga ese importe de lo que le prestaron por eso, con sus respectivos intereses, si no lo paga a tiempo, usted pierde ese lugar y muchas veces ese objeto. Ahora, posiblemente ese objeto para dar un algo le costó $300 y yo le aseguro que una casa de empeño si acaso le llega a prestar unos $30, $40. Entonces, si usted no puede pagar a tiempo por una miseria, usted termina perdiendo aquel objeto por el cual pagó 6 o 7 veces más. Entonces, imagínese lo que logró aquel hombre, aquella mujer. ¿Por qué perdieron su comunión con Dios? ¿Por qué fracasaron y se alejaron de Dios? Por una mordida a un fruto. No fue gran cosa, simplemente una mordida. Y perdieron lo maravilloso que era tener comunión con Dios, porque la Escritura nos habla a nosotros en el Génesis, usted puede leer eso en el capítulo 2, dice 3 también, que Dios descendía y platicaba directamente con aquellos seres que Él había creado. Después de su desobediencia, prácticamente esa comunión se perdió. Ningún método, ninguna forma humana pudo hacer que esa comunión volviera a ser la misma. Pero en la soberanía de Dios, en la voluntad de Dios, como dice ese versículo, Dios quería un pueblo que fueran sus hijos, que fueran llamados hijos de Dios. Y encontramos nosotros en el verso 6 de Efesios, donde dice, para alabanza de la gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Fue necesario que Dios enviara a su Hijo a este mundo para que por medio del sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario, las personas creyendo en que por medio de su sacrificio y por medio del derramamiento de la sangre de Jesús, sus pecados podían ser lavados. Por eso dice, Él quería un pueblo, su propósito había sido un pueblo sin mancha, un pueblo santo, para su alabanza. Y este versículo está diciéndonos para alabanza de la gloria de su gracia, de su amor, de su propósito, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Jesús. Jesús entrega su vida, muere en la cruz del Calvario, sufre el castigo de sus pecados, sufre el castigo de mis pecados, sufre el castigo de la humanidad, cumpliendo con ese propósito por el cual había venido. El ser humano, la raza humana, sin excepción, tiene la oportunidad
de recuperar su santidad, no por sus propios métodos, no por sus propios métodos. Puede recuperar su santidad y recuperar la comunión con Dios. No por su propia santidad, porque el ser humano en sí, dice la Escritura, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. Y como dice en Romanos 3:23, que es un versículo que no puede dejar de repetirse, no lo pongas, mija. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre no pudo alcanzar la santidad por sus propios métodos. Pero Dios en su soberanía, Él va a cumplir su propósito, va a tener un pueblo santo, no por su propia santidad, sino que al depositar su confianza, al depositar su fe en aquel que murió en la cruz del Calvario, la santidad de aquel hombre santo y justo que murió por sus pecados y por los míos, esa santidad de Jesús, cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Él y llegamos al Padre, al Dios eterno, a Jehová Dios de los ejércitos, y llegamos ante Él en el nombre de Jesús, pidiendo perdón por nuestros pecados, la Escritura dice que nuestros pecados son perdonados, nuestros pecados son borrados. Gloria a Dios, aleluya. Son borrados. Entonces, la santidad de Jesús, la santidad de Jesucristo, como dice acá, esa santidad es la que nos cubre a nosotros. Eso es lo que Dios planificó para su salvación y la mía, para el perdón de sus pecados y los míos. Sé que es algo incomprensible para la raza humana. Sé que es algo increíble, algo difícil de creerlo, algo difícil de aceptarlo. Y es ahí donde tiene que actuar la fe. Es ahí donde la fe tiene que trabajar en el ser humano. Y sepa usted que cuando en su corazón llega aquel sentir, aquella necesidad de buscar a Dios, no es por usted mismo tampoco. Cuando Jesús prometió su Espíritu Santo, que yéndose Él iba a venir el Espíritu Santo iba a tener una obra, un trabajo con el pueblo de Dios, con aquellos que depositaban su confianza en Jesús, pero también iba a trabajar con el mundo, con los pecadores, que hubo un tiempo en que muchos contradecían esto. Pero sí iba a trabajar con los pecadores. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a redarguir al mundo. Cuando dice al mundo es al pecador de su pecado. El Espíritu Santo iba a sentir, iba a hacer que el pecador sintiera el peso de su pecado. Sintiera la necesidad de buscar perdón por sus pecados. Si en algún momento usted siente esa necesidad de buscar de Dios, usted siente esa necesidad de reconciliarse con Dios, crea que no son sus propios sentimientos, sino es el Espíritu Santo que está trabajando en usted por amor del Padre. Por ese amor tan grande que Dios le tiene a su creación, su máxima creación, el ser humano, que es por puro amor. Como lo dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La voluntad de Dios es tener un pueblo, pero que ese pueblo volviera a la obediencia, terminara con el pecado original que es la desobediencia y volviera a la obediencia por voluntad propia,
por voluntad propia, aunque digan que fueron engañados por voluntad propia, porque no se encuentra en la Biblia que aquella serpiente en la cual se había disfrazado Satanás, que aquella serpiente hubiera enrollado primero a la mujer y la hubiera llevado hasta aquel árbol y le pusiera el fruto en su boca para que mordiera. No se encuentra aquí a la fuerza. Simplemente escuchó, simplemente se maravilló, simplemente decidió por sí misma tomar de aquel fruto. Y cuando aquella mujer, Eva, fue también con su marido, no se encuentra que haya amarrado al marido. No se encuentra, simplemente le dijo, vieras qué sabroso está esto. ¿Quieres? Y pues aquel hombre voluntariamente también decidió probar aquel fruto que la mujer le daba. ¿Se puede culpar a la mujer? No, porque aquella mujer no lo obligó. No lo durmió para hacer que dormido comiera. No, tampoco. Voluntariamente desobedecieron. Entonces el hombre voluntariamente tiene que volver a Dios en obediencia, aprovechando aquel regalo maravilloso que fue Cristo en la cruz del Calvario, pagando por sus pecados y por los míos. Con voluntad propia, aquella persona puede llegar ante la presencia de Dios y pedirle perdón por sus pecados en el nombre de Jesús. Dios no va a obligar a nadie. Esa es la diferencia. Como no obligó a los primeros seres humanos a obedecer, tampoco hoy en estos tiempos, en este tiempo hermoso, en esta dispensación hermosa de ser salvos por gracia, en donde simplemente tenemos que llegar a Jesús con todo el corazón, pedirle perdón por nuestros pecados, voluntariamente, no por obligación. Por eso es que saben ustedes, queridos amigos, y la iglesia misma, Fuente de Vida Eterna, está consciente de esa enseñanza aquí. Aquí no se presiona a nadie a que acepte a Cristo. La mayoría de los que aquí están. Tengo personas que duraron hasta 8 años visitándonos. Nunca los obligamos a aceptar. Cuando ellos decidieron aceptar y pedir perdón por sus pecados, o algunos reconciliarse con Dios, lo hicieron por voluntad propia, no por presión, porque ni Dios mismo va a obligar a nadie a que le abra su corazón. La Escritura solamente nos dice que he aquí, dijo Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Eres tú el que tienes que abrir. Eres tú el que tiene que tocar. Eres tú el que tiene que acudir a Dios. Porque Dios solamente llama. Dios solamente está con los brazos abiertos. Y el Espíritu Santo te está tocando para que tú sientas ese deseo. Dios no te va a obligar. Eres tú quien voluntariamente, fíjate bien, puedes acudir y aprovechar ese regalo hermoso, aprovechar este tiempo hermoso que estamos viviendo de la gracia, en donde tú no tienes que hacer nada más que escuchar ese llamado, y acudir voluntariamente a humillarte, a doblegarte ante la presencia del Padre en el nombre de Jesús y suplicar por ese perdón. De esa forma, el propósito de Dios, porque Dios quiere un pueblo que con voluntad propia se una a Él, le adore, le sirva. Él simplemente quiere adoptarnos a nosotros. Mire lo que dice el verso 12.
el verso 12 de Efesios 1. Mire lo que dice. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Tenemos que acudir a Él, tenemos que recibir a Cristo, a fin de que nosotros seamos o cumplamos, o que el propósito de Dios, que es desde antes de la eternidad, desde la eternidad, se cumpla, y seamos lo que Él, que cumplamos con el propósito con el que Él creó a la raza humana, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora, mis hermanos amados, Dios quiere adoptarnos a nosotros como sus hijos. Según San Juan 1:12, que yo creo que se lo van a saber de memoria porque ese es uno de los versículos que no podemos dejar de repetir cuando prediquemos un mensaje de esta clase. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad, les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Ese fue el propósito desde antes de la eternidad de Dios. Algunos predican de que cuando habla de predestinados, predican una doctrina de la predestinación, que Dios ya sabe a quién va a elegir y quién no, y que uno no tiene nada que hacer. Sí, cómo no, tú puedes hacer algo. Escuchar el llamado de Dios y humillarte ante su presencia. No importa quién seas, no importa de qué raza seas. Es cierto que en su omnisciencia Dios ya sabe quién va a recibir el llamado y quién no, pero no es que sea el propósito hacer acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. No importa cómo tú seas, viscolino o con ojos hermosos, no importa. Dios así te ama y quiere que vengas y te humilles ante su presencia y que recibas la salvación y el perdón que Él quiere darte. Si desobedeces y no lo recibes, tienes que saber una cosa. Tienes que saber una cosa. ¿Perdón? Sí, tienes que recibir una cosa. Entender algo. Dios, como no te va a obligar, eres tú. Y simplemente Dios va a darte lo que tú decidas. ¿Quieres el perdón? Él te lo quiere dar. ¿Quieres salvación? Él te la quiere dar. Desprecias esa salvación, rechazando a Jesucristo como tu único Salvador. Entonces, la Escritura nos dice en San Juan 3, entre el 17 y el 18 nos dice, y esta es la condenación, que la luz, Cristo vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más el pecado que a Jesucristo. Entonces Dios en su caballerosidad, en su nobleza, no te va a obligar nunca. Él va a darte conforme lo que tú quieras darte. ¿Alguien se va a condenar? No es porque Dios quiera que se condene. Que Dios ya sabe quién va a ser salvo y quién no. Sí te lo acepto. Porque en la omnisciencia de Dios, Él conoce el ayer, el hoy y lo eterno. Porque nada hay oculto para Él. Entonces, querido hermano, querido amigo, simplemente lo que Dios quiere es favorecerte. Él quiere cumplir su voluntad,
pero en su voluntad, en la cual Él quiere un pueblo para su alabanza, un pueblo que viva con Él por la eternidad, porque esa es su voluntad no es que tú te pierdas. En la epístola de Pedro nos dice, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Eso contradice esa tal doctrina de la predestinación. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. 3:16 de Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando dice al mundo, está incluyendo a cada uno de los seres humanos. No hace acepción. Según su voluntad, Él no quiere que nadie se pierda. Vuelvo y repito, aunque les parezca muy repetitivo esto, pero nunca va a obligar a nadie a servirle o a recibirle en su corazón. Él nunca obligará a nadie a que le abra o le entregue su corazón, que se disponga a servirle voluntariamente. Él va a respetar tu voluntad porque Él es caballero. Hay un canto de un hombre, un cantante cristiano, donde él canta, no me sé muy bien el canto, pero dice una estrofa, bien pudo hacer, Dios bien pudo hacer, robot, que le siguieran por doquier, seres de hojalata o de papel, que con solo que Dios les hiciera una seña, que ellos caminaran a la izquierda, caminaran a la derecha, se doblegaran, pero Dios no quiso hacer robot. La Escritura dice que Él nos formó conforme a su imagen y a su semejanza. Por esa razón, porque Él nos hizo así, para que nosotros voluntariamente pudiéramos decidir qué es lo que queremos. La Escritura nos dice en San Juan 3, como verso 18 o 19, nos dice, no vienen a la luz, que la gente no viene a Cristo, no recibe a Cristo, para que sus obras no sean reprendidas por Él, simplemente porque no quieren dejar de pecar. Pero el pecado tiene sus consecuencias, condenación eterna. ¿Que me creo santo? No, al contrario. Por eso es que agradezco a Dios su misericordia, porque yo, como ser humano, no soy merecedor de tanto amor y tanta misericordia, pero a Dios le ha placido que yo formase parte de su pueblo y que esté en esta noche predicándote el evangelio de salvación a ti. Él va a cumplir su voluntad perdonándonos por medio de su Hijo amado Jesús. Verso 5 de Efesios otra vez, dice así, por amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Verso 7 dice también, dice así, en quien tenemos redención en Cristo, en Jesús, por su sangre que derramó en la cruz del Calvario, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, según la abundancia de su amor, según ese gran regalo que nos pone a nuestro alcance, a nuestra disposición, y que nosotros voluntariamente podemos tomarlo o podemos rechazarlo. No lo rechaces. No rechaces ese amor tan grande y hermoso que Dios ha mostrado para contigo, entregando a su Hijo amado a que pagara por tus pecados y por los míos. Vamos a ir aterrizando. Él lo designó y Él va a cumplir con su voluntad. Los planes de Dios no van a ser truncados. Los planes de Dios no van a ser robados. No.
Los planes de Dios se van a cumplir según nos lo dice a nosotros el verso 11. Y con esto vamos a ir terminando. Que dice así el verso 11. En Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Sabe que me gustó esta palabra predestinado? Y busqué según el diccionario su significado. Y predestinado quiere decir elegido por Dios desde la eternidad para gloria, de Dios. Lo que dice acá, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados desde la eternidad, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Dios está preparando un pueblo, y muy pronto viene por ese pueblo. Muy pronto va a sacar a ese pueblo de este mundo, porque para este mundo viene algo grande, terrible, desastroso, sufrimiento, como dice la Escritura, como no lo ha habido nunca jamás. Lo cual la Escritura nos dice que es algo terrible, pero Él va a librar a su pueblo de eso. Y Dios quiere librarte a ti. Él no quiere derramar su ira sobre ti. Él quiere que tú abras su corazón y invites a Cristo a habitar tu corazón y que tú, por voluntad propia, te decidas a guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo que significa predestinado. Antes de la fundación del mundo. Ahora, fíjese bien, Dios es soberano. Lo que dice se cumple. Nadie puede contradecirlo. Y a Él le plació que tú fueras, o todo aquel que quiera abrir su corazón, fuera parte de su pueblo. Él lo cumple. Él lo que dice lo cumple. Y por eso dice de Jesús, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si la Escritura dice que tú pasarías a ser hijo de Dios, si le entregas tu vida a Cristo, nadie te puede decir lo contrario, porque lo que Dios dice es así. Él es soberano y a Él nadie le va a decir por qué. Él dice que pasarías a ser su hijo y es así, porque Dios lo dice. No te lo digo yo simplemente estoy siendo un vocero, estoy repitiendo lo que la palabra de Dios dice. La cita la tienes, tú puedes buscar, te la he dado, tú puedes buscar en las Escrituras. No hay otro medio en el cual tú puedas ser salvo. Nadie más pagó por tus pecados. Nadie más resucitó. Nadie más está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Nadie más está a la diestra del Padre diciendo, dales un poquito de tiempo más. Aún hay almas que tengo que llamar. Son las últimas oportunidades. Tú decides. Tú decides. Cristo te ama. Nos dice San Juan 14:6. Hablando Jesús dijo, yo soy, dijo Jesús, yo soy la verdad, la vida y el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Te lo puedo repetir de diferentes formas, pero lo importante es eso, ¿verdad? El camino, la verdad y la vida. La vida, el camino y la verdad, como tú quieras entenderlo, pero Él es. No busques la verdad, porque la excusa hoy ya no hay excusa. Ya no hay excusa. ¿Y cuál es la verdad? Pues yo no te estoy predicando religión.
El Evangelio de Jesucristo no es ninguna religión, son buenas nuevas de salvación. El camino, no hay otro camino para que tú te acerques al Padre, a Dios Padre, no. El camino solamente es por medio de Jesucristo, siguiendo los pasos y las enseñanzas de Jesús. La verdad solamente es Cristo. Vamos en esta hora a hacer una oración y agradecer a Dios por este tiempo. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te suplico, eterno Dios, que si yo no he sido lo explícito, Señor, para que los oyentes, aquellos que no te conocen, puedan entender este mensaje. No son mis palabras, sino, Señor, tu Espíritu Santo redarguyéndolos, animándolos, invitándolos a que vengan a ti, Padre, en el nombre de Jesús, pidiendo perdón por sus pecados. Yo los pongo en tus manos. También pongo en tus manos a tu pueblo, los que ya hemos, Señor, decidido formar parte de tu pueblo, los que agradecemos por tu gracia y por tu misericordia. Dios eterno, en el nombre de Jesús, glorifícate ahora, Señor amado, tocando el corazón de aquellos que no te conocen, tocando el corazón de aquellos, Señor, que por A o B motivo te han dado la espalda. Señor, que tu misericordia, que es más alta que los cielos, en este momento toque los corazones y las personas que necesiten, los que no te conocen y los que te conocen y te han dado la espalda. Yo los pongo en tus manos para que seas tú redarguyéndolos a que regresen a ti. Padre, toca los corazones. Si hay alguno entre los que están oyendo que en este momento quiera entregar su vida a Cristo, abrirle su corazón a Jesús, puede hacer una oración ahí donde está y poderle decir al Padre en sus propias palabras, no por lo que yo repita, aunque si quiere repetirlo y siente decirlo, hágalo. Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús, pidiéndote que en tu misericordia perdones mis pecados, laves mi corazón y mi alma, limpies todo mi ser con la sangre de tu Hijo amado Jesús derramada en la cruz del Calvario. Necesito tu perdón. Necesito formar parte de tu pueblo, el pueblo redimido por tu gracia y por tu amor. Quiero ser tu hijo. Tómame como tu hijo en este momento. Entrego mi vida a ti. Puede orar conforme a sus propias palabras más. Y aquellos que un día le dieron la espalda al Señor habiendo conocido de su gracia y de su amor, también Dios está hablándote a ti. Reconcíliate con Él como aquel hijo pródigo que se separó de su padre. Haz tu oración personal. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Padre, te doy gracias. Pongo en tus manos, Señor eterno, a cada uno de los oyentes. Y que puedas darle conforme a tu gracia y a tu amor lo que ellos, Señor, necesiten. La necesidad que ellos tengan. Ahora en este momento, Señor, yo te voy a pedir en el nombre de Jesús, a suplicarte en el nombre de Jesús, que tu poder sanador sea en la vida de aquellos, Señor, que están padeciendo una enfermedad, Padre mío. En el nombre de Jesús clamamos porque tu poder sanador se manifieste en este momento, donde sea que esté aquel cuerpo enfermo, que tu mano poderosa, tu mano sanadora se pose en aquel cuerpo y estos hermanos o amigos sean sanos, Padre, en el nombre de Jesús. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. La honra y la gloria son para ti.
Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Cristo. Te adoramos, Señor. Amigos, hermanos que nos escuchan, hemos concluido. Les invitamos para el domingo. Estaremos a las 6 de la tarde con otro servicio y un mensaje más acerca del Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Te invitamos a que te unas a nosotros y que si es posible, hermano, amigo, que ve este servicio al aire, comparta con sus amigos, comparta para que otros también puedan escuchar este mensaje de amor, de misericordia, de salvación de parte de Dios. Dios me les bendiga. La Iglesia Fuente de Vida Eterna, en el nombre de Jesús, clama y pide bendiciones sobre sus vidas. Hasta la próxima.